hacia Valencia, que va a ser donde vamos a dejar nuestra casita, porque vamos a cruzar improvisadamente a la isla de Morro de São Paulo. Así que vamos a ver qué pasa acá en Morro, lo vamos a tomar como 2 días de disfrutar, de ir a ver si armamos carpa, nos vamos a ir con la mochila, la carpita, y vamos a ver dónde vamos a parar y qué vamos a hacer estos 2 días en Morro de São Paulo. Algo bueno de estas situaciones improvisadas siempre sale. Siempre terminan siendo las mejores. Así que bueno, acompáñennos, vamos a estacionar la casita en Valencia y ahí vamos a hacer el cruce a Morro de São Paulo. Con esos planes nos íbamos para Morro de São Paulo. Lo que no sabíamos es que minuto más tarde iba a llegar un mensaje que nos iba a cambiar absolutamente todos los planes. Miren lo que pasó. Buenísimo. Bueno, acá son más que bienvenidos. Yo les mandé por Instagram justamente por eso, no sabía cómo se iban a organizar. Y entonces bueno, me parecía importante como que sepan que el momento que llegaran, porque los viajes son así, ¿viste? Un día es una cosa, otro día acontece algo. Entonces, el día que sea que se llegaran acá al Morro, sabían que ya tenían una casita en Morro que los recibía. Bueno, nos acabamos de bajar del catamarán. No, mentira. Nos bajamos de la lanchita chiquita que está acá. Así se llega a Morro, gente. El color del agua de este lugar es increíble. Ya vimos tortugas, hermosa llegada. Vamos a ver qué tiene Morro para nosotros. Así es el sistema acá en Morro, en la isla, en Morro de São Paulo. Como no hay vehículos que anden en la isla, no hay taxi, no hay Uber, no hay bicicletas, no hay motos, no funciona nada más que estos carritos, vienen a trabajar acá y estas personas cobran una tasa por llevarte las valijas o todo lo que traiga el turista hacia el hotel o la posada donde estén parando. ¿A ustedes qué les parece este tipo de sistema? Y subiendo acá a la parte del puerto donde baja el barco, nos encontramos con la iglesia de Morro de São Paulo. Ya estuvimos con los chicos del hostel, ahora estamos armándole la camita acá al Chacho. ¡Ay, mi amor! Hoy no va a dormir en la cama con mamá y papá. Y por acá también hay otro que está tirado. La verdad que bueno, ahora nos vamos a ir a dar un bañito y a comer algo con los chicos del hostel. Chacho. Buen día por acá. ¿Cómo estamos? Buen día. La verdad que muy felices de estar acá viviendo en el hostel. La primera vez, mi amor, ¿no? Que estábamos acá parando en un hostel. Exactamente, nunca. Muy lindo. Yo al menos nunca, ni siquiera en mi vida, había parado en un hostel. Yo tampoco. Así que súper cómodos. Queremos agradecer a la casita, que fueron quien nos recibió acá. Y bueno, vamos a disfrutar del desayuno, que tenemos toda la habitación para nosotros. Y ahora después les vamos a mostrar el hostel, porque el hostel está... Muy bueno, está de 10. Y la gente también. Ay, vamos a ponerle el desayuno también, che. Claro, porque también es importante que lo hayan dejado estar a Chacho. Es muy importante. No en todos lados lo dejan estar a Chacho. Y de hecho nos íbamos a ir a acampar a la carpa solos porque no habíamos encontrado un lugar que nos acepte con el Chacho, hasta que nos invitaron de este lindo hostel y decidimos venirnos acá a pasar los 2 días que vamos a estar en Morro. Así que muy agradecidos de que nos acepten en familia completa y que nos hayan invitado. Un lujo. Y el hostel re lindo aparte. les voy a dar un paseíto por el hostel. Esta es nuestra habitación con aire acondicionado, tiene 2 camitas, aparte hay un pasillito que te lleva al patio, al balcón, donde también a la noche se transforma en bar, con vista al centro. También tiene un baño, en realidad tiene 2 baños compartidos, este es el que usamos nosotros, con agua caliente, impecable. Tiene una cocina súper cómoda para compartir. Y también por último al final tiene una cocina donde se prepara la comida para el restaurante.
las dos banderas más lindas del mundo. Y verlas juntas es algo hermoso. Para cualquier argentina que venga a Morro tiene que saber que se va a sentir como en casa. Literalmente se habla español en las calles. Hasta los brasileros ya hablan español porque es mucha cultura argentina que tiene Morro. Es una belleza. La verdad que es una belleza. Por acá es donde en los años 1600, por aquellas épocas, se detenía el agua para abastecer a todas las personas que vivían en la isla. Y es muy bueno porque esa cúpula que se ve acá se llama abóboda, si no nos equivocamos con el nombre que nos dijeron, y es un tipo de filtro que adentro tiene unos molinetes que giran y van filtrando el agua. Era para aquella época tecnología de punta, por supuesto, para que las personas puedan tomar agua filtrada. Y hasta hace 20 años atrás esto estaba funcionando y la gente podía obtener agua y tomar agua de acá. La verdad, increíble. Voy a mostrar ahora un poco. No está, bueno, sí, ahora hay alguien tomando Chacho, agua. ¿qué haces ahí? Pasaron 20 años y ahora volvió a funcionar. Qué buena onda. Vamos, Chacho. ¿Qué son estos dos potros? Mírame, vení, decime la verdad. ¿Qué? ¿No encajo? Mírame. Hago la diferencia. ¿Estás a la venta, bebé? Bueno, estamos caminando por la calle principal de Morro de San Pablo, sería como lo que nosotros conocemos como una peatonal. Esta callecita nos lleva al camino para ir a las playas. Las playas se dividen en 5 playas y son con numeración. Playa 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora las vamos a ir a conocer, las vamos a mostrar. Y por supuesto, como algunos sabrán, y para los que no lo saben se lo contamos, en Morro de San Pablo no existen vehículos, no hay autos, no pueden venir porque es una isla. Entonces, bueno, esta es la primera calle y después hay otra calle como esta para el otro lado. Pero Que es donde está la fuente. Que es donde está la fuente y esa no te lleva a las playas, sino que te lleva a la parte más interior en donde personas viven en el Morro y por supuesto algunas posadas y hoteles. Pero vamos. Miren el color de esta agua, es de otro planeta, por favor. Dame ese palito. Dale ese palito, mamá. Dale ese palito, mami, dale. Miren la felicidad de Chacho en este lugar, por favor. Dale ese palito, dale. Buenas, aldeanos, comenzamos nuestro paseo hoy por las playas de Morro de San Pablo y nos encontramos con nuestro amigo el Indio, que a él lo habíamos conocido en Bucios y la vida y la ruta nos lo volvió a cruzar, así que estamos aprovechando unos ricos mates. Acá con el Chacho también. Y también vamos a aclarar que el Indio fue quien nos ayudó a encontrar el hostel en donde nos recibieron, que nos terminaron invitando, y gracias al Indio, así que un agradecimiento público también nunca está de más. No, gracias a usted, la verdad que hubiese gustado, bueno, lograrlo en mi casa, pero las cuestiones de la vida hicieron que conozcan el DPM, la casita, así que bueno, la mejor. Gracias, el Indio. Ay. Les vamos a mostrar las playas de Morro de San Pablo, chicos. La verdad, de lo mejor que hemos visto hasta ahora. Arrancamos nuestro paseo por la playa 1 y también un detalle que tiene esta playa muy lindo para que le guste también la aventura es una tirolesa para tirarte arriba del mar, muy buena onda. Para los moradores, para quien vive acá, es gratis y tenemos que averiguar cuánto cuesta para el turista, que después le vamos a pasar la información también. Pero la verdad que nos recibe la primera playa, así que parece ser la más simple hasta el momento y el agua increíble, la playa increíble. ¿Color de agua? Verde agua, color. ¿Temperatura del agua? Caliente, temperatura del agua muy caliente. ¿Algo más para decirnos? Sí, que vamos a seguir conociendo Morro de San Pablo.
playa 2 es solo atravesar las piedras cuando está en marea baja. Y acá ya llegamos a la playa que es la playa más de los turistas y donde hay más comercio, más restaurantes, hay lugares también para comprar cosas de playas ahí, bueno, mucho más. Se lo vamos a mostrar porque esta playa parece ser una de las más confortables para quien venga a visitar en turismo, en época de turismo, en época de verano. Y bueno amigos, como en la segunda playa está lleno de restaurantes, con Valen vamos a aprovechar y por supuesto vamos a ir a comer. A la playa, unos sanguchitos. Unos sanguchitos con una cervecita a la playa. Esto es increíble, demostrando que podemos hacer vida de no rico en lugares de rico, disfrutando sin que le duela tanto el bolsillo. Así que, ¿cómo estamos? ¿Estamos felices? Miren esa cara de sanguchito en la playa. Te amo. Salud. Bueno, ahora ya terminamos de comer, recién comimos en la playa número 2 y desde acá para allá arranca la playa número 3, pero en el medio, en la divisora entre la playa 2 y la playa 3, está la isla da Saudade, que es una isla porque cuando sube la marea se pierde toda esa faja de arena que se ve ahí y recién estuvimos ahí sacando unas fotos muy linda, el agua súper caliente, súper cristalina, hermosa. Y ahora nos vamos a comenzar el recorrido para playa 3 y playa 4 para terminar viendo el atardecer en el farol. Así que vamos a seguir el camino, mi amor. Vamos. Llegamos a la playa número 4 y creo que hasta acá vamos a poder seguir porque la marea ya está creciendo un montón, ya es bastante tarde, pero lo lindo de todas las playas es que todas tienen el agua súper caliente, la arena súper blanca y el agua es súper verde y cristalina. Y el paisaje es de otro mundo, Es más lindo cuando estás increíble, súper recomendable para aquella persona que quiera venir a pasar unas vacaciones súper desconectados de ruidos a autos, ruido de ciudad. Morro de San Pablo es el lugar perfecto, ¿no es cierto? Y no es una ciudad de ricos, el que lo sabe hacer lo puede hacer como nosotros con muy poco dinero. Ya estamos pegando la vuelta de la playa 4. Desde la playa 1 a la playa 4 hay una media hora de caminata, solo que nosotros fuimos parando en cada playita a disfrutar. Y bueno, la verdad que son todas las playas muy lindas, el agua es súper tibia, súper cristalina y todas las playas tienen las mismas similitudes, pero está muy bueno que hagan toda la caminata completa y que vengan a ver cada playa porque toda tiene su magia ahí especial y son todas muy lindas. Así que ahora vamos a volver y vamos a ir a ver el atardecer. Bueno, estamos subiendo al Mirante del Farol para ver un lindo atardecer, una larga caminata, pero va a valer la pena. Y llegamos al Mirante del Farol, con una increíble vista panorámica hacia el mar. Espectacular. Aunque no pudimos ver el atardecer en este punto porque era muy temprano. Entonces después de una larga estadía decidimos bajar a conocer el fuerte y poder ver el atardecer desde allá. Y miren hoy cómo nos reciben, por favor. Hamburguesa vegetariana, pizza. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y lo voy a filmar bien para que se vea todo. Pero mi amor, ¿cómo nos tratan en este hostel? La verdad que muy buena energía ahí. Muy buena Creo onda. que siempre hay un hostel, intercambio de energías y toda esa buena onda. Aprovechamos de agradecer acá públicamente a Zuni, que fue el que nos recibió y que seguramente va a estar viendo este video. Y recomendarle también, tiene dos hermosos hostels que vengan, cuando vengan a Morro tienen que venir. Sí o sí, no se lo pueden perder.
Buenas, aldeanos. Día 2 de Morro de São Paulo. Hoy a la mañana desayunamos en el hostel con los chicos que nos prepararon un desayuno exquisito. Y ahora estamos haciendo una trila para ir a conocer las otras playas de Morro de São Paulo. Vamos a conocer la playa de One Love. Nos han hablado mucho de este lugar, así que bueno, ahora bienvenido sea a conocerlo. La del centro, y hoy estamos conociendo, gracias a un amigo de acá, un local, que nos trajo a esta playa paradisíaca, cómo es el color del agua y cómo está rodeado de plantas. Así que vamos a disfrutar acá, tomar unos mates bien argentinos con unos alfajores que nos trajo nuestro amigo Leito, que lo conocimos también. Lo hicimos, a él lo conocimos gracias a un seguidor que nos habla todos los días, Carlitos, que seguramente va a estar viendo este video. Lo conocimos a él, que es el hijo y que estaba viviendo en Morro de São Paulo y nos estaba esperando desde que ya estábamos llegando. Así que gracias a Leo y gracias a Carlito que nos están haciendo... Leito ya está viviendo acá hace cuánto Leito que hace 11 meses. Así que vieron que siempre hay que preguntarle, para conocer los mejores lugares no hay que preguntarle a los turistas, hay que preguntarle a los locales. Como Leito ya es local, nos dijo vengan que yo le voy a llevar una playita especial y nos trajo a la mejor. Nos trajo el rinconcito de Morro de São Paulo, que es lo más lindo que hay. Yo ahora voy a dejar de filmarnos a nosotros, voy a dar vuelta a la cámara y voy a filmar al bomón de esta familia. Esperen ahí. Chacho, saluda a la gente. Estoy en la mejor playa. La temperatura está óptima, Chacho. No quiere salir de ahí. Chacho no quiere saber nada con salir de esta agua, pero miren lo que es el agua. ¿Por qué no quiere salir de acá? ¿Por qué no quiere salir de acá el Chacho? ¿Ustedes qué opinan? Y ahora que ya les mostramos las dos caras de Morro, de un lado y del otro, que vamos a dejar el mapa acá para explicar mejor cómo es la división de playa. ¿Ustedes qué eligen? ¿Qué prefieren? ¿Las playas pobladas con infraestructura para ir a tomar y comer algo? ¿O las playas desoladas donde literalmente estamos nosotros tres y el Chacho? ¿Ustedes qué prefieren? Yo, obvio, playa solitaria. Para que haga acercar el teléfono para que se escuche bien. Yo, playa solitaria, siempre. Yo, la ¿Solitaria? playa donde no hay nadie, solitaria. Nosotros somos tres. Ustedes dejen acá abajo en un comentario qué prefieren, playa con infraestructura o playa desolada. ¿Estás relajado, hijo? Gracias a que Valen, sin ser de acá, Leo se olvidó, que fue parte de su recorrido, la marea empieza a subir viniendo a esta playita de One Love. Así que si llegan a venir, tengan cuidado, porque no sé si la marea siempre sube y baja en el mismo horario. No, se va moviendo. ¿Se va moviendo? Bueno, entonces ahí ya tienen el dato. Averigüen antes de venir cómo va a estar la marea y si vienen, chapuzón, disfrutan y se van. Igual, no te debería quedarte presa acá. Leito, ¿qué haces si te quedas presa acá? Ya está presa acá. No, es que Morro tiene eso, Morro te atrapa. La belleza de este lugar es increíble. Te dan ganas de quedarte. Nosotros la verdad que muy mal en irnos ya. Muy triste, nos vamos con una nostalgia de acá, pero bueno. ¿Quién sabe? ¿Volveremos? ¿Volveremos? Acá ya estamos en otra playa, estamos volviendo porque la marea está súper alta y hay que pegar la vuelta antes de que nos quedemos atrapados. Pero miren el color de esta agua. Está un poco revuelto porque hace 20 días que llueve y llueve y llueve, pero aún así el mar es increíble, el color de este lugar. Triste, aquí está la mochilita ya preparado y acá estamos esperando que venga el dueño del hostel para saludarlo, agradecer. Nos Tenemos vamos. que despedir de Morro de São Paulo, Lamentablemente. que tanto nos dio. Muy lindo este hotel, se lo recomendamos. Ahora vamos a dejar el Instagram acá abajo porque está a punto de mudar de cambiar de nombre y porque se viene algo bueno de este hostel, así que le vamos a dejar el Instagram nuevo. Miren la ubicación,
Estamos directamente en la plaza central, en la plaza más conocida de Morro de San Pablo. Te bajás del puerto, haces 200 metros y llegaste acá, así que terrible la ubicación. Y así con ese pôr do sol nos estamos despidiendo en el barco ya desde Morro de San Pablo. Estamos yendo para Valencia. La verdad que encontrarnos con nuestro hogar. un viajecito hermoso, una escapada rápida de 2 días, porque la verdad nos dejó un montón de cosas lindas, un montón de enseñanzas. Nosotros salimos con la mochila y la carpa a ir a dormir a la nada porque no nos da el presupuesto para venir a pagar un lugar, pero el destino hizo que nos inviten a un lindo hostel en donde no tuvimos que pagar, donde Pudimos tener nuestra primera experiencia a cambio de trabajo, de edición de videos. y también eso para nosotros es una experiencia nueva, una vez más saber que dejando la zona de confort se pasan cosas grandes, es lo único que puede pasar cuando dejas la zona de confort, y que también se pueden abrir unas puertas grandes porque estamos buscando trabajar de este nuevo método y esto es una señal de que se puede, que todo lo que uno desee fuerte y tenga ganas de hacer y dé un paso para adelante en busca de eso lo va a lograr. Así que estamos felices y nos llevamos también un poco de nostalgia porque nos hubiera gustado quedarnos más, pero Hicimos muchos amigos. Nos encontramos con viejos amigos y nos hicimos amigos nuevos, increíbles. Estar en un hostel, nosotros nunca habíamos pasado por esa experiencia y nos demuestra que la gente que vive se une muy rápidamente y se hace parte de tu vida muy rápidamente y nos llevamos amigos muy lindos desde allá. así que solamente cosas lindas de Morro de San Pablo. Esperamos algún día volver, pero bueno, nos quedan más paraísos y más lugares lindos por conocer. Ahora nos vamos a la capital de Bahía, a buscar a casa y después a conocer Salvador de Bahía. Así Muy que felices también. Nostalgia por abandonar Morro, pero felices por conocer una nueva capital. Así que vayan suscribiéndose porque esto sigue. Vamos a seguir mostrando toda la parte más linda del norte de Brasil y vamos a seguir llenando nueva aventura porque el viaje es largo. Así que síganse sumando a la aldea. Hagan clic por ahí abajo en donde pongamos el botón de suscribirse. no se olviden de dejar comentarios, de suscribirse, de poner me gusta y de ver los anuncios que es muy importante para nosotros. Beso, muchas gracias aldeanos.